Ahora en día les explicaremos un poco acerca de lo que es la microscopía electrónica de barrido del curso de análisis instrumental. Los integrantes del equipo número 2, su servidora Pérez Arias Adriana, Romero Ayala Brenda, Vázquez Pedraza María Alberta. Bueno, la microscopía electrónica se divide en la microscopía electrónica de transmisión y la microscopía electrónica de barrido. Nosotros nos enfocaremos en la microscopía electrónica de barrido, la cual es una técnica de análisis superficial no destructiva que proporciona información morfológica, topográfica y composicional de los materiales. Esta consiste en enfocar sobre una muestra un fino haz de electrones acelerado con energías de excitación desde 0.1 kV hasta 30 kV, a fin de obtener imágenes de alta resolución de la muestra analizada. Bueno, el origen de la microscopía electrónica de barrido se remonta a 1924 por Louis de Broglie, quien estableció el funcionamiento teórico de los haces electrónicos como radiaciones electromagnéticas, seguido de Bush, quien llevó a la práctica las primeras lentes electromagnéticas y electrostáticas para haces de electrones acelerados. Más tarde, en 1933, von Ardern demostró que se podían recoger electrones secundarios emitidos por la superficie de una muestra bombardeada por un haz de electrones acelerados, con una diferencia de potencial de 1.2 kV. En 1942, Dworkin, Collier y Snyder realizaron un microscopio electrónico de barrido con dos lentes electrostáticas y un voltaje de aceleración de 9 kV, el cual alcanzó una resolución de 50 nanómetros. Sin embargo, pues se tiene que tal vez el avance más definitivo antes de la producción industrial de microscopio electrónico de barrido fue el perfeccionamiento de un detector eficiente de electrones secundarios realizado por Eberhard y Thorney en 1960, el cual utilizaba un centellador y una guía de luz. En 1965 aparece el Stereoscan de la Casa de Cambridge, un microscopio electrónico de barrido que ofrecía una resolución de 20 nanómetros. Sin embargo, en 1970 apareció el cátodo de emisión de campo de Kerr-Ewald, que al producir emisión de electrones por una punta metálica muy delgada, aumentó la resolución de este de 0.5 nanómetros y posteriormente de 0.2 nanómetros. A continuación, en esta diapositiva podemos observar o resaltamos los años en los que se fue desarrollando este microscopio electrónico de barrido, donde se hicieron las aportaciones más significativas. Podemos ver una imagen del primer microscopio electrónico de barrido, la resolución más importante durante su desarrollo, que fue de 0.2 nanómetros, y una imagen de quien dio origen a esto, quien fue Louis de Broglie. Bueno, el microscopio electrónico de barrido lo vamos a abreviar como MEB. Es la herramienta utilizada para este tipo de análisis. Su principio de funcionamiento consiste en que si se hace incidir sobre la muestra un haz de electrones finamente enfocados, este emite una señal que puede registrarse en una pantalla mediante un tubo de rayos catódicos. Sus componentes son la óptica electrónica, la cámara de espécimen, los circuitos de alimentación y los detectores, los cuales veremos más tarde. Comencemos por lo que viene siendo la óptica electrónica. La óptica electrónica pues está formada por el cañón electrónico, los dispositivos de barrido y las lentes electromagnéticas. El cañón es generador y acelerador de electrones, así como también lentes convergentes que enfoca el haz formando una pequeña imagen de la región emisora. En la mayoría de los MEB actuales, el cátodo está formado por un filamento calentado que acelera el haz de electrones hacia una columna. Este es focalizado por medio de las lentes electromagnéticas sobre la muestra. Los electrones chocan e interactúan con la muestra produciendo varias señales que podrán ser recogidas de acuerdo con la señal y con los detectores presentes. La cámara del espécimen y circuitos de alimentación. Comenzaremos explicando lo que es la cámara del espécimen. Bueno, esta está situada en la parte inferior de la columna de óptica electrónica. Es
muy amplia para dar cabida a objetos de varios centímetros o decímetros de diámetro y esta cuenta con un soporte para la muestra y aloja los detectores de electrones o de radiaciones emitidas por la muestra. Como el MEB explora únicamente la superficie superior del objeto, el soporte de la muestra no tiene que permitir el paso de electrones y está formado por una plataforma metálica móvil. Los movimientos de esta plataforma deben permitir exponer al haz que incide verticalmente todas las posibles anfractuosidades de las superficies de objetos de las más diversas formas. Los circuitos de alimentación están conformados por el generador de barrido, el monitor de observación, monitor de fotografía. El generador de barrido permite que el rastreo de la superficie del objeto y el barrido del monitor de observación sean sincrónicos. La sincronía de los barridos hace que cada punto del renglón que traza el haz electrónico sobre el objeto se corresponda con un punto del renglón que se dibuja al mismo tiempo sobre el monitor de observación y el monitor de fotografía. Más adelante explicaremos un poco acerca de por qué la palabra punto y la palabra renglón están entretenidas. Bueno, la palabra punto y la palabra renglón están entre comillas debido a que pues este punto se refiere a áreas muy pequeñas del objeto al cual vamos a analizar, las cuales difieren de tamaño del monitor y pues del objeto, ¿no? Esto depende del aumento. A esto se debe esta diferencia. Las líneas horizontales o renglones del monitor tienen una longitud fija, mientras que las longitudes de los barridos sobre el objeto, la muestra que vamos a analizar, pues no las tiene. Entonces tenemos que tener una relación, la cual es la siguiente. Aumento es igual a la longitud del barrido del monitor entre longitud del barrido sobre el objeto. Bueno, aquí tenemos unas imágenes que nos ayudarán a entender un poquito más sobre esto último, ¿no? En la parte superior izquierda tenemos un poco sobre la relación de la sincronía que nos da el generador y lo que viene siendo la definición del aumento. Podemos ver que en la muestra tenemos unos renglones o líneas punteadas y después tenemos otra imagen que nos da el amplificador de la señal. Pues estas líneas tienen que coincidir. Su longitud puede variar, sí, pero esto se debe al aumento que nosotros le demos. Cada punto tiene que coincidir con el punto de la muestra, ya que pues el monitor tiene una longitud fija. La longitud de los barridos sobre el objeto es mayor a bajos aumentos y más corta a grandes aumentos. Sin embargo, pues la sincronización tiene que mantenerse y cada punto tiene que coincidir con el punto que está en la muestra y cada renglón o línea horizontal tiene que coincidir con las líneas de la muestra. La imagen de la parte inferior derecha tenemos un esquema un poco generalizado sobre los componentes del MEB. Aquí tenemos marcado lo que es la óptica electrónica, la cual abarca desde el cañón de electrones, el haz de electrones, las lentes condensadoras, el deflector y lentes objetivo. Lentes condensadoras y lentes objetivo vienen siendo lo que son las lentes electromagnéticas. Los detectores son el deflector es el anodo y la cámara del espécimen pues está el soporte de la muestra y son los detectores o el detector que vayamos a usar. Los circuitos de alimentación, el circuito de alimentación pues abarca lo que son la unidad de procesamiento y la visualización de imagen, lo cual anteriormente nosotros lo hemos explicado o lo tomamos como el monitor de observación y el monitor de fotografía. Pasando ahora con los detectores, es necesario decir que los detectores registran las señales originadas por la interacción entre el haz de electrones y la muestra, que son procesadas y visualizadas en el sistema final de observación, que vendría siendo el monitor o la pantalla de la computadora. Existen tres tipos de detectores que son los más utilizados, que serían los detectores de electrones secundarios emitidos por la muestra, los detectores de electrones transmitidos por la cara del espécimen contraria a la irradiada
que también son conocidos como de barrido o barrido transmisión, y los detectores de catodoluminiscencia. Pasando con los detectores de electrones secundarios emitidos por la muestra, hay que decir que estos se producen en un volumen relativamente pequeño al espécimen, muy cercano al lugar donde incide el haz electrónico en ese instante, por lo que proporciona una imagen con mayor resolución a la de otros detectores. Este detector consiste en una placa de metal cargada positivamente, generalmente entre 200 y 400 voltios, para así poder atraer a los electrones de baja energía, que vendrían siendo los secundarios. Algo a tener en cuenta es que las interacciones de los electrones del haz con los electrones de los átomos de la muestra causan que algunos de estos últimos sean expulsados hacia afuera del átomo en cualquier dirección. Los electrones que sean expulsados hacia la cara superior de la muestra y que lleguen a la superficie con suficiente energía para cruzarla y salir del espacio de la cámara del objeto van a ser detectados. Pasando con los detectores de electrones transmitidos por la cara del espécimen contraria a la irradiada por el haz, en estos el portaobjetos tiene un orificio para permitir pasar a los electrones, y si la muestra no es de un espesor mayor de 1 micra, el detector recibirá los electrones no dispersados, así como los electrones dispersados elástica e inelásticamente. Aquí hay que poner mucha atención porque los electrones no dispersados y los dispersados inelásticamente se distribuyen cerca del eje óptico del microscopio, mientras que los electrones dispersados elásticamente ocupan posiciones alejadas del eje. Es por eso que aquí se utilizan dos detectores, uno en forma de disco para detectar los que van hacia el centro y otro en forma de anillo que detectan los que van en la periferia. Pasando con los detectores de catodoluminiscencia, hay que decir que para poder apreciar la catodoluminiscencia se utiliza un detector formado por una guía de luz y un bulbo fotomultiplicador, el cual genera una señal eléctrica que se puede amplificar, medir y utilizar para modular la luminosidad del monitor. Y algunas de las sustancias orgánicas que son catoluminiscentes se pueden usar para marcar parte de células y tejidos. Ahora, las características principales de las imágenes que obtenemos en el microscopio electrónico de barrido son tres, que vendrían siendo la resolución, la profundidad de campo, el volumen de emisión y la penetración máxima. La resolución en un microscopio electrónico depende del voltaje de aceleración, sin embargo existe una serie de aberraciones que la limitan hasta un valor de 40 angstroms, que es la resolución real de un microscopio electrónico de barrido convencional. Y hay que decir que la resolución de un microscopio electrónico de barrido y el diámetro del haz son interdependientes. También, para aumentar la resolución de una imagen es necesario disminuir lo más posible la corriente de sonda, y también es posible disminuir la corriente del haz si disminuyéramos el diámetro, pero esto solo va a ser posible por arriba de 10 a la menos 12 amperes, ya que de lo contrario aparecería mucho ruido en la imagen. La profundidad de campo es la diferencia de altura que hay entre dos planos de la muestra que presentan la misma calidad de foco. Se expresa como D mayúscula, que sería la profundidad de campo, igual a más menos R entre M menos D minúscula sobre 2 veces alfa, que 2 veces alfa es el ángulo de apertura de la lente objetivo, R es la resolución, D minúscula el diámetro del haz y M los aumentos. La gran profundidad de campo nos permite obtener observaciones especiales y a veces específicas de la muestra. Pasando con el volumen de emisión y penetración máxima, hay que decir que las señales que provienen de diferentes profundidades de la muestra proporcionan también información diferente, ya que hay un determinado volumen de excitación. El volumen desde donde son emitidas las ondas se puede establecer de modo aproximado, que son 500 angstroms para electrones secundarios, entre 500 y 1 micrómetro para electrones retrodispersados y de 1 a 5 micrómetros para rayos X. Ahora, pasando con la penetración máxima, como la máxima distancia desde la superficie de la muestra que puede recorrer un electrón incidente. Este valor depende de la energía del electrón incidente y del número atómico medio de la muestra. Ahora, los dispositivos para la observación y el registro de las imágenes que nosotros vamos a obtener. Primero, las imágenes de las muestras se observan en un monitor de tipo televisivo, cuyo barrido está sincronizado con el rastreo del haz sobre la muestra. Y cuando el aumento es elevado, se puede reducir la velocidad del rastreo para aumentar la señal proveniente de cada punto y mejorar la relación señal-ruido. Bajo estas condiciones, la imagen del monitor se hace menos visible porque cuando el barrido llega a la parte inferior de la pantalla,
la parte superior de la imagen ya se ha desvanecido. Es por esto que en el pasado se utilizaron pantallas en las que la fluorescencia se mantiene mucho más tiempo, solo que había un inconveniente. Este era que con este tipo de pantallas en ciertas ocasiones no se podían apreciar las imágenes de una manera completamente clara. En consecuencia de esto, en los microscopios electrónicos de barrido modernos es frecuente que se incluya un procesador digital de imágenes con el que se pueden calcular diversos parámetros y editar imágenes modificando el contraste, eliminando regiones inútiles, adjudicando colores convencionales a las zonas que tienen diversas intensidades de grises, de manera que mediante esto sea más fácil individualizar visualmente las imágenes. Ahora vamos a hablar de las características y procedimientos a los que tienen que ser sometidas las muestras para un análisis mediante el microscopio electrónico de barrido. Antes que nada, para tener buenas imágenes electrónicas, la muestra necesita ser resistente al entorno de alto vacío del microscopio. Para ello, debe de cumplir con dos requisitos importantes. Primero, estar libre de humedad. ¿Esto qué nos va a evitar? Nos va a evitar que existan vapores contaminantes que puedan dejar residuos en los depósitos sobre los detectores o aperturas del sistema, degradando la calidad de la imagen. Y segundo, tener una buena conductividad eléctrica. Esto nos va a permitir que al tener buen contacto eléctrico entre la muestra y la platina, se puede evitar una desviación de haz de electrones resultando de una acumulación de cargas sobre la muestra. En este caso, toda muestra metálica se considera óptima para este tipo de análisis, caso contrario al de una muestra biológica o volátil, a la cual se le tendría que aplicar un procedimiento previo para lograr su buena observación. De forma simplificada, el proceso de metalización, como se le conoce el proceso de preparación de muestras volátiles, comienza con la deshidratación de la muestra con alcohol o acetona. Posteriormente, estas se secan con el método del punto crítico y finalmente se metalizan. Cuando hablamos del método del punto crítico, hacemos referencia a aquel proceso que consiste en el reemplazo de los líquidos utilizados en la fijación en la deshidratación de la muestra por dióxido de carbono, el cual se va a evaporar a ciertas condiciones de temperatura y presión. Cuando hablamos de recubrir una muestra, hablamos de aplicarle una delgada capa de metal para lograr una buena observación. Dependiendo del tipo de análisis al que vamos a someter la muestra, una muestra volátil puede tener tres tipos de recubrimiento. El primero de ellos es el recubrimiento de muestras en bajo vacío. Este tipo de procedimiento utiliza una capa de oro para mantener mejores condiciones de la imagen al momento de someter la muestra a observación. Y también se presta a que si el análisis se quiere hacer por medio de rayos láser, el recubrimiento cambia por hilo de carbono. El segundo es el recubrimiento de muestras en alto vacío. En este caso se utiliza una amplia gama de metales y considerando que existe la alternativa de evaporación, aumenta el rango de posibles elementos de recubrimiento. El tercer método de recubrimiento es el que hace referencia a la observación de muestras criofijadas y ha sido un nuevo método utilizado debido a la creciente fama para utilizar este tipo de muestras para conservar de forma más benéfica lo que serían los tejidos de muestras volátiles. En este procedimiento lo que se hace es que la muestra que ha sido previamente enfriada mediante nitrógeno nieve se fractura. Se espera que el hielo superficial se sublime y la muestra se recubre con oro o con hilo de carbono. Una vez que se hayan preparado las fibras, deben colocarse sobre el portamuestras. Hay varios tipos de portamuestras, para la observación de muestras normales, para muestras voluminosas, con la posibilidad de seleccionar la superficie de rastreo con minicircuitos o con la posibilidad de ser calentada o enfriada. Finalmente, el entorno del microscopio tiene que prepararse antes de introducir el portamuestras. Para ello es necesario aislar la cámara del sistema y luego introducir aire seco nitrógeno antes de retirar el soporte del portamuestras. Habiendo hablado del tipo de estudio que realiza el microscopio electrónico de barrido, vamos a tener que actualmente existen dos tipos de microscopio electrónico de barrido debido a las técnicas de análisis
van a utilizar para examinar la muestra, así como de sus componentes. El primero de ellos es el microscopio de barrido de efecto túnel. Este fue creado en 1971 por Gerd Binning y Henrik Grötter, y es un instrumento utilizado para obtener imágenes de la materia a escala nanométrica. Su principio de funcionamiento surge al considerar una delgadísima punta metálica como un electrodo y a la muestra estudiar como otro. Cuando ambas se acercan a distancias pequeñísimas, aproximadamente de 0.2 a 1 nanómetros, las nubes electrónicas van a tender a contraponerse, de modo que si se aplica una diferencia de potencial baja entre ambas, se produce una corriente de la punta negativa al espécimen positivo. Es por ello que los resultados de este método se consiguen monitoreando la corriente mientras la punta cambia de posición al escanear sistemáticamente la superficie de la muestra. La resultante corriente de tunelización, es decir, la corriente que va a fluir de la muestra a la punta del microscopio, va a ser una función de su posición, del voltaje aplicado y de la densidad local de estados de la muestra. Hay dos modos de operar el instrumento. Uno es manteniendo la distancia constante entre la muestra y la punta y midiendo la corriente que fluye entre ambas, lo cual dará información de la distancia que la separa y por lo tanto del relieve de la superficie. Y la segunda es acercando y alejando la punta para que se mantenga la corriente constante. El segundo es el microscopio de fuerza atómica. Este es un instrumento mecano-óptico que forma imágenes de las superficies utilizando una sonda o microplaca que recorre la muestra haciendo una exploración línea por línea. Para efectuar el análisis se emplean dos técnicas. La primera de ellas hace referencia al uso de una punta metálica delgada para explorar directamente la superficie de la muestra mediante un barrido mecánico que emplea cristales piezoeléctricos. En este caso, la punta se monta en un brazo que se flexiona fácilmente, de manera que se recorre la superficie sin deformarlo o rayarlo. Y el segundo método es mediante golpes extremadamente suaves sobre la superficie de la muestra. En este caso, los movimientos del brazo se amplifican reflejando un haz de luz sobre él y midiendo a cierta distancia los desplazamientos del haz. Además, la fuerza que se ejerce sobre la punta va a ser variable, dependiendo si la punta llega a encontrarse con un obstáculo del mismo relieve de la muestra. Esta técnica tiene una variación llamada método de fuerza constante. Finalmente, vamos a hablar acerca de las aplicaciones de la microscopía electrónica de barrido, habiendo ya entendido su funcionamiento y el nivel de utilidad que ésta nos presenta. A este punto, tiene que ser obvio al constar que el microscopio electrónico de barrido es precisamente una herramienta ampliamente utilizada debido al detalle y la rapidez en la adquisición de las micrografías de la superficie de los materiales. Estas imágenes se van a deber debido a la interacción de las electrones con la muestra, lo cual produce diversas señales que son recogidas por distintos detectores. En el caso de la distribución de intensidad de estas señales, va a ser una función de la composición del material y de la energía de los electrones, mientras que su intensidad viene determinada por la distribución de las señales producidas y por su absorción en la propia muestra. Gracias a estas propiedades y las señales captadas por los detectores, se permite la observación, caracterización y microanálisis superficial de materiales tanto orgánicos como inorgánicos. Estas señales van a ser originadas por electrones secundarios, electrones retrodispersados o por la espectrometría de energía dispersiva de rayos X. En el caso de los electrones secundarios, estos proporcionan información sobre la morfología superficial de la muestra. Los electrones retrodispersados generan imágenes con diferente brillantez en función de la composición química superficial. Y la espectrometría de energía dispersiva de rayos X detecta cualitativamente los rayos X característicos de los elementos químicos presentes en la superficie de la muestra, lo que nos permite realizar un análisis semi-cuantitativo de la composición química detectada. Algunos ejemplos de la aplicación de esta técnica se da en campos como el de la investigación geominera, cristalográfica, mineralógica y petrológica.
en la caracterización microestructural de materiales, en el control de calidad de productos de uso y consumo, en la aplicación de estudios especializados en el área de la medicina, principalmente farmacia, biomedicina, y también en la biología en el área de la botánica, en el estudio morfológico de las muestras, en el estudio químico y estructural de obras de arte y en la identificación de pigmentos para la restauración y autentificación de las mismas.